¿Sabes? El Señor Jesús hablaba en parábolas y usaba las cotidianidades para ayudarnos a entender verdades celestiales. Y quizás hay algunas cotidianidades que son cercanas y otras que no son tan cercanas. Por ejemplo, en las zonas tropicales, en donde hace mucho frío. ¿Alguien conoce familiares, personas que vivan en Canadá? ¿Sí? Es frecuente escuchar de ellos que hace mucho frío. También algunos lugares de Rusia y otros lugares del mundo donde puedes contemplar bosques y paisajes preciosos, pero en algunos momentos del año hace realmente mucho frío. Y quiero que sepas que hay un animal con el que nosotros estamos familiarizados, que es la iguana. ¿Quién ha visto una iguana? No estoy diciendo que te agrade o que no, pero todos hemos visto una iguana, ¿verdad? Resulta que en esos climas también hay iguanas. Pero este animal, que es naturalmente ágil, que es bastante rápido, que está en ocasiones lleno de vida, es propenso a una peculiaridad que tú y yo queremos comprender mejor hoy. Y es que cuando el clima va cambiando, es decir, la temperatura de su ambiente va cambiando, él no reacciona con inmediatez, sino que se va adaptando, se va acostumbrando. Simplemente deja que suceda. Y ese frío, en los lugares fríos, va apropiándose gradual y progresivamente de la iguana a un punto en el que la congela. Y ella ya no puede ser hábil, ya no puede moverse, ya no puede desplazarse. Y aunque algunas en ocasiones, por la naturaleza de su sangre, siguen vivas, ahora son completamente inútiles e indefensas. ¿Sabes algo? Espiritualmente a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Y corremos el riesgo de enfriarnos tanto con las cosas del Señor al estar familiarizados y gradualmente ir acostumbrándonos, ir adaptándonos, ir normalizándonos a lo que está sucediendo, que nos enfriamos y nos hallamos sin darnos cuenta en una posición de inamovilidad, de debilidad, de riesgo, y no sabemos cómo llegamos a eso. Hermanos, llegamos a estar peligrosamente acostumbrados. Y peligrosamente acostumbrados es el título del día de hoy, pero es también una realidad de la que todos podemos y debemos aprender. Yo quiero pedirle que abran sus Biblias. En Marcos capítulo 6, verso del 1 al 13, porque el día de hoy vamos a ver dos historias que están en este tramo del texto. Y siendo conscientes de lo que estos pasajes dicen, vamos a ir a Dios en oración para suplicarle a nuestro Señor que nos ayude a identificar, a vivir, a ver la gravedad de estar peligrosamente acostumbrándonos. Leamos juntos la palabra del Señor con respeto y reverencia en nuestro corazón. Marcos capítulo 6. Dice: Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que escuchaban se asombraban diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos milagros que hacen sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro.
Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Prestemos atención ahora a la segunda historia del día de hoy. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarles de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos, y les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solo un bordón, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias. No lleven 2 túnicas, les dijo. Y añadió: donde quiera que entren en una casa, quédense en ella hasta que salgan de la población. En cualquier lugar que no los reciban ni los escuchen, al salir de allí, sacúdanse el polvo de la planta de los pies en testimonio contra ellos. Saliendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. También echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hermanos, aquí tenemos 2 historias asombrosas que ya nos están dando pinceladas reflexivas sobre la gravedad de peligrosamente acostumbrarnos, de estar peligrosamente acostumbrados. Pero el mensaje que nosotros deberíamos tener en nuestro corazón resultante de este bloque de 2 historias que el Espíritu de Dios inspiró a Marcos, el mensaje que tú y yo vamos a desarrollar, internalizar y profundizar el día de hoy es el siguiente: necesitamos valorar la verdad y cuidarnos de la incredulidad. Hermano, créeme lo que te estoy diciendo. Necesitamos valorar. Valorar no es lo mismo que conocer. Tú puedes tener algo y no necesariamente valorarlo. Necesitamos valorar la verdad y cuidarnos de la incredulidad, que no valorar impulsa gradual y progresivamente. Para ver esto, siendo que ya leímos las 2 historias, vamos a estar hablando en la primera historia, desde el versículo 1 hasta el 6, de costumbres que promueven la incredulidad, para que tú y yo podamos identificarlas y aprender de esto. Pero del otro lado vamos a estar hablando a la solución que el Señor nos está dando en esta historia al problema de la incredulidad, y son mensajeros que proclaman la verdad. En ambos bloques hay 2 áreas de crecimiento y aprendizaje. Pero si tú eres capaz de reconocer que puedes estar peligrosamente acostumbrado a algunas cosas que han promovido frialdad en tu corazón, como un diagnóstico en el que te sinceras contigo mismo, ¿has visto cómo la frialdad progresiva y gradualmente ha ido avanzando en algunas áreas de tu corazón, en algunas áreas de tu vida, en lo que respecta no solo a tu relación con Dios, sino al modo en el que vives tu fe en las cotidianidades? Si ese es tu caso, admítelo delante de Dios y oremos juntos pidiéndole a Dios: Señor, guíame. Yo quiero romper ese hielo. Yo quiero energizarme de nuevo, llenarme de vida, y que tu luz pueda resplandecer dentro de mí y barrer por completo, o sea, que esté peligrosamente acostumbrándome. Oremos, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Oren por mí, para que podamos juntos exponernos a la palabra de Dios y aprender de ella. Señor, te glorifico. Te glorifico en gran manera. Reconocemos nuestra debilidad delante de ti, nuestra incapacidad. Reconocemos nuestra frialdad y te suplicamos que tú puedas, con la luz de tu amor, barrer, Señor, limpiar, sanar, edificarnos. Confronta, Señor, lo que tengas que confrontar en nuestra alma, y que nosotros podamos ser llenos, percibir en gran manera tu amor a través de tu palabra el día de hoy.
glorifícate, te pido, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si empezamos con ver esas costumbres que promueven incredulidad? ¿Notan lo que el apóstol, mejor dicho, lo que Marcos nos está diciendo en esta historia? En ese primer bloque, dice que el Señor Jesús fue a su pueblo. ¿Cómo que su pueblo? Su pueblo donde Él había coexistido con muchas personas durante mucho tiempo. Su familia estaba allí. Pero ven lo que dice el texto cuando afirma que Él comenzó a enseñar en la sinagoga y que muchos escuchaban y se asombraban, diciendo: ¿de dónde? Pero ya va, ¿quién es? ¿Qué es esto? Este no es el mismo muchacho que estaba aquí entre nosotros. Hablan, este no es el carpintero. Noten, de hecho dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Allí en el verso 3, hermanos, nosotros vemos cuál es la postura del corazón que tienen ellos al escuchar la manera en la que el Señor Jesús se presenta. Ya de por sí es digno de admiración ver que el Señor Jesús, que podía hacer cosas asombrosas y milagrosas porque era Dios, no empieza ni se presenta en esa transición haciendo maravillas, señales y milagros, sino que empieza, dice el texto, comenzó. Ven allí en la segunda línea, en el verso 1, comenzó a enseñar la palabra de Dios. Hermanos, pero aunque estas personas estaban permitiendo que la cercanía familiar y que las interacciones cotidianas que habían tenido con Él se convirtieran en un tropiezo que los hizo exteriorizar un corazón cerrado, lo que nosotros estamos viendo es que Cristo no solamente vio esto, no. El texto dice claramente en el verso 6 que Él estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Nosotros habíamos visto al Señor Jesús asombrarse por la fe del centurión, por la fe de una mujer que se acercó a Él con una petición retadora en su interpretación. Pero en esta ocasión el texto nos está presentando un asombro por todo lo contrario. Él estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Y aquí el contexto literario nos ayuda a entenderlo mejor, porque el texto viene hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 5, que bien nos guiaba nuestro pastor Pacheco al respecto, de una historia de un funcionario con conocimiento teológico importante, con un reconocimiento y un prestigio institucional en el pueblo de Israel, y de una mujer que no solo tenía una enfermedad y una condición y un conocimiento teológico limitado, sino tenía un estigma sobre ello por muchos años y una predisposición social tremenda, casi dos polos. Pero estas dos personas, literalmente afirma el texto, creyeron, le creyeron al Señor. Y los dos que creyeron vieron a Dios obrar en sus vidas de una manera poderosa. Esto nos informa que de lo que viene hablando el autor es de fe, es de la postura del corazón. Y de la misma manera en que nos muestra dos extremos, un teólogo con posicionamiento institucional en Israel y una mujer en necesidad casi invisible a muchos, ambos no activaron ni dependieron ni canalizaron su fe por sus condiciones particulares. Él nos muestra una historia incrustada en la otra para mostrarnos que la diferencia no está allí. Pero ahora, como si se tratase del mensajero, nos presenta un mensajero perfecto. ¿Cómo creen que fue ese sermón? ¿Limitado y mediocre, terrenal, como es el de cualquiera de nosotros? Era Cristo en persona proclamando la palabra de Dios. Y el texto dice que ellos se asombraron al escucharlo predicar, al escucharlo compartir la palabra de Dios. Pero no fue suficiente que un mensajero perfecto estuviera proclamando de manera perfecta el único mensaje perfecto. La perfección en pleno no fue suficiente para barrer la lógica
de una mente que estaba peligrosamente acostumbrada. Una mente que estaba peligrosamente acostumbrada y que no se iba a permitir admitir que ese mismo carpintero fuese quien era. ¿Sabes qué? Lamento tener que reconocer que esto puede pasarnos a muchos de nosotros y que tanto en la vida de los que creen y han conocido al Señor y afirman haberle entregado su vida, como en la vida de los que no creen, hay mucho que aprender en esta historia. Hermanos, mucho que aprender. Porque estas personas se relacionaban con Cristo todos los días. Y te pregunto, tú y yo, creyentes de la verdad, que hemos entendido lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿nos relacionamos con Cristo? ¿Cómo? Nos relacionamos con Cristo principalmente de dos maneras, de muchas otras, pero principalmente de dos maneras. Nos relacionamos con Él a través de su palabra. La palabra de Dios es el verbo hecho texto. Es el verbo hecho persona. Las palabras de la palabra de Dios son la palabra de Cristo viva. Pero también nos relacionamos con Cristo cuando nos relacionamos con el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Está aquí el cuerpo de Cristo? Tú eres el cuerpo de Cristo si tú has creído. Les pregunto, ¿cabe la posibilidad de que estemos peligrosamente acostumbrados a la palabra de Dios y nos estemos olvidando por lo cotidiano que es? Porque puedes estirar tu mano y tenerlo ahí al alcance de la mesa de noche, porque puedes simplemente meterlo en tu bolso y llevarlo para un lado y para el otro, y hayas olvidado por esa cotidianidad, por esa manera en la que te familiarizas con la gloria y la divinidad de tener la voz de Dios en tu mano, y se te devalúa. Se te devalúa y va perdiendo valor, va perdiendo impacto y gradual y sutilmente se va deslizando a una peligrosísima incredulidad. Y con ese asombro que naturalmente estuvo presente en las primeras interacciones con la palabra de Dios, con ese asombro golpeado y degradado, entonces ya no te acercas con el mismo corazón enseñable, con el mismo anhelo de recibir, con el mismo hambre de verlo, con el mismo... Ya no es igual. Y te preguntas, ¿este no es el texto que leímos hace 3 semanas? ¿Este no es el mismo texto que hemos leído como 1000 veces? ¿Este no es el mismo predicador que...? Ya yo sé lo que dice ese texto. Y aunque no lo digas con tu boca, esa es la postura muchas veces de nuestro corazón. Estamos peligrosamente acostumbrados y no estamos notando que la gloria de Cristo escrita está disponible y tan cercana como ese día estuvo Cristo predicándoles a ellos en su propio pueblo. Te relacionas con Cristo, con un hermano, pero gradualmente esa emoción que antes te daba ir a la iglesia en casa, ir a la reunión de estudio teológico, venir a los sermones, meterte en cuanta actividad saliera de la iglesia y querer estar allí interactuando con ellos. Cuando el pecado de otros hermanos se te fue presentado para que tú tuvieses la oportunidad de amarles como Cristo te amó a ti, entonces ya no me es tan cómodo. Pero es Cristo en persona dándote la oportunidad de amar como Él te ha amado a ti. Así como a estos hombres les está dando la oportunidad de ir a proclamar su amor como Él lo proclamó. Está diciéndoles, vayan después, pero trátenlos como yo lo estoy tratando. Este texto dice que el Señor Jesús se bajó del sermón y dijo, bueno, ¿ustedes qué les pasa? ¿Ustedes no se acuerdan de mí? Y les armó una buena reprensión. ¿Eso es lo que dice el texto? Aunque lo estaban despreciando, aunque no lo consideraban, Él no agarró sus cosas y los maltrató. Él se acercó a aquellos pocos sobre los que puso sus manos y los sanó. Y en su corazón estaba asombrado de no poder hacer mucho más. ¿No les parece un espíritu amoroso con el que Él estaba sirviendo? Bueno, ese espíritu amoroso con el que estaba enviando a los otros. Y ese espíritu amoroso es con el que nos está enviando a ti y a mí a relacionarnos con Él a través de la iglesia. Pero ya no queremos, porque el pecado de otros nos irrita, nos molesta. ¿Y si es de los pastores? Si el pastor ya no es tan chévere como cuando los primeros días me atendía, me llamaba, me decía, cuando él
expone su pecado y yo lo veo pecar en un momento en el que no fue tan gentil, en un momento en el que hizo lo que sea que tenga que hacer, ¿estoy realmente yendo o ya me deslicé en la costumbre de que sea Él quien me busque, de que sea Él quien me hable, de que sea Él quien me atienda? Y empezamos a tejer un corazón incrédulo en nuestro corazón. Valga la repetición de la palabra corazón. Y cuando escuchas de esa relación fracturada, de esa relación afectada, ya la receptividad no es la misma. Pero si le pasó a Cristo, que era perfecto, el problema no estaba en el mensajero, sino en el corazón de quien recibe el mensaje. Hermanos, es exactamente lo que pasa con la iguana. Ella simplemente no hace nada. Y el frío va entrando poco a poco, y lo va separando y bajándole la calidad. Hermano, Satanás no está apurado. Él te va bajando la calidad del tiempo devocional poco a poco. Que haga su devocional, pero hoy hasta aquí. Que lo hagas y así, va poco a poco quitando, te lo separa ya. No lees igual, no oras igual, no asistes a todas las actividades. Bueno, no puedo a esta por un tema del trabajo. Y el trabajo y la familia y las prioridades van cambiando y así poco a poco el corazón. Y un día estás súper irritable con algo que hace un hermano de la iglesia y tú dices y trasladas toda la culpa y responsabilidad a la gravedad asombrosa del pecado de ese hermano en ese momento. Y no te das cuenta de que estabas peligrosamente acostumbrado, que el corazón se te enfrió, se predispuso y que la tolerancia, el amor, la comprensión, la disposición a armonizar, a perdonar, ya no está. Y te dividiste. Y un día dices, me voy. Hermanos, es más grave de lo que tú crees. Estar peligrosamente acostumbrado. Pero tú y yo necesitamos valorar la verdad y cuidarnos de la incredulidad. Si tú ves que eso empieza a presentarse, no te quedes estático como una iguana, porque tú no eres una iguana, tú eres un hijo de Dios. Tú te vas a levantar y vas a decir, yo sé el Dios en el que he creído y yo no sé si me duele lo que él hizo, pero yo voy a restaurar y yo sé que esta frialdad tiene solución. Yo voy a restaurar mi relación con Dios, voy a aferrarme a su palabra, voy a pasar más tiempo en oración, voy a buscar a mis pastores y restaurar con ellos, voy a buscar a mis hermanos y restaurar con ellos. Yo voy a hacer retroceder el pecado en mi vida, porque la palabra de Dios dice que Cristo me libró de ese pecado. Yo puedo vivir una fe verdadera y encendida en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere. Pero ¿sabes qué? Si tú eres de lo que endurece tu corazón, yo quiero que sepas que el Señor te ama. Y si tú eres su hijo, Él va a tratar contigo, para que tú y yo podamos ser conscientes de cómo viven los que no creen este tipo de costumbre, este modo de acostumbrarse. Hermanos, porque a veces somos tan inmisericordes, carecemos de compasión por otras personas que están en la misma condición, pero en otros planos, con otros elementos. ¿Tú no lo notas? Dime, si tú aquí en Caracas o en cualquier ciudad reconocida hablas con una persona que no esté consagrada a Cristo, ¿cuántas probabilidades crees que él esté escuchando de Cristo por primera vez? Que nunca haya escuchado la palabra Jesús. A través de las películas. Interactúan con formatos que tienen que ver con Cristo y van gradualmente degradando la solemnidad asociada a ese nombre. Y pueden tener una cadena con un Cristo guindado. Y pueden tener en la entrada de sus casas unas palmas en la parte de atrás o delante, ya no me acuerdo dónde va. Pueden tener símbolos y interactúan con ese Cristo y se va degradando. Si tú y yo no somos conscientes, si no sentimos compasión, podemos terminar actuando y comunicándonos inmisericordes con ellos. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta para cerrar esta primera parte.
¿Eres realmente consciente de cuánto estás peligrosamente acostumbrado? ¿Quieres una ayudadita con eso? ¿Te emociona igual? ¿Te emociona igual tocar con tus dedos las letras de la palabra de Dios? ¿Realmente hay dolor en tu corazón cuando algo desplaza la oportunidad y el privilegio de estar con la palabra, de buscarlo en oración? ¿Sientes que se te va el alma cuando no puedes? No es que no quieras, cuando realmente por un tema circunstancial no puedes compartir con Él. Porque si ese fervor no está allí vivo, así como los hombres que viéndolo resucitado, el Señor los llevó a la palabra de Dios y ellos se preguntaban, ¿no ardía en nuestro corazón escucharlo? Si ese ardor no está hoy en ti, quizás estás más frío de lo que tú crees. Quizás estás más peligrosamente acostumbrado de lo que tú crees. Una canción más, una alabanza más, una ofrenda más, una reunión más. Ay, no, pastor, que falte hoy. Ay, yo fui 2, bueno, puedo faltar 2, puedo. Solo Él conoce nuestras vidas, hermano. Ahora bien, independientemente de la respuesta a tu pregunta, si estás consciente de cuánto estás peligrosamente acostumbrado, yo quiero que sepas que hay una solución. Qué bueno saber que hay una solución, ¿verdad? Y está en la segunda parte. Porque para estos que endurecieron su corazón, dice el verso 6, que Él salió. Dice, estaba maravillado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, el Señor Jesús se quedó ahí frustrado diciendo, ay, pero es que no me paran, es que ellos no me quieren, es que ellos no me... Con autocompasión, no vinieron hoy, me dejaron, yo les escribo y no me responde, me dejaron todo en azul, Pedro. No, Él fue a predicar. Él continuó, y no solo continuó, envió a otros. Envió a otros. Vamos ahora a los mensajeros que proclaman la verdad. Notemos, hermanos, que el Señor envía aquí a los 12 con autoridad y dependencia total de la provisión divina. Él les dijo, lleven muy poco, no lleven nada. Esto da lugar a unas misiones que eran muy concretas. No era un viaje largo, no era equiparse para la vida. Él está diciendo, confíen en su Señor. Y esta expresión de confianza en el Señor no es poca cosa, porque ¿no les parece a ustedes que si debo yo, al ser comisionado por proclamar la verdad, confiar en el Señor con respecto a su provisión, cuánto más no debería entonces confiar en Él con respecto a la gestión de todo lo que está sucediendo? Pero no llega hasta allí. Porque el texto dice, les ordenó que no llevaran nada por el camino. Véanlo allí. O sea, no se trata de lo que tú vas a hacer ahorita, se trata de que tú te despegues de tu posición actual y te muevas a otra, confiando en que Él tiene el control y no tú. Si eres mensajero del Dios de los cielos, pero quieres controlar el camino en tus limitaciones terrenales, quizás no estás tan consciente de qué mensajero eres. Quizás. Estos hombres fueron enviados por Dios hecho hombre. Y si Él los envió, nada les iba a faltar. Pero hermano, no solo vemos eso aquí. Vemos que el mensaje de ellos era bastante claro. Decía que la gente se arrepintiera. Vean lo que dice específicamente en el verso 12. Dice, recorriendo los 12, predicaban que todos se arrepintieran. ¿Les parece que este mensaje está acomodado? ¿Está grato? Dice ahí que los motivaran para poderlos arrepentir, para que al motivarlos se ganaran su confianza y entonces existiese una empatía para... Eso no es lo que dice allí. Yo de ninguna manera estoy insinuando que esto es una admisión de ser brusco y áspero, pero definitivamente es una convocatoria a tener muy claro cuál es el mensaje que hemos sido llamados a compartir. Y si tú estás compartiendo un mensaje que no convoca a las personas a cambiar su manera de pensar, tú no estás diciendo lo que Dios te mandó a decir. Tú y yo necesitamos cambiar
nuestra manera de pensar. Tú y yo necesitamos cambiar continua y frecuentemente nuestras posturas viciadas por el pecado que aprendimos para empezar a vivir una vida en la santidad a la que Él nos llamó y que ahora sí es posible por su sacrificio. Hermanos, Él les mostró no solo que los estaba enviando, también les dijo perfectamente qué tenían que hacer si eran rechazados. Se los dejó claro. A los que les acepten, quédense allí, compartan con ellos, crezcan en comunión. Pero que a los que le rechacen, el texto no dice a los que le rechacen, ustedes no pueden dejarse rendir tan fácil. No, tienen que visítalo, llámalo, escríbelo, presiónalo, mándale versículos y mándale prédicas. Eso sí, mándale unas prédicas buenas. Hermano, noten que el contexto cultural nos ayuda muchísimo a entender lo que el Señor les está diciendo, porque el contexto cultural me ayuda a mí a comprender mejor a qué se refería ese asunto de sacudir el polvo de la planta de sus pies como un testimonio contra ellos. Sacudir el polvo de la planta de los pies tenía 3 significados contundentes para los judíos de la época. El primero tenía que ver, mis amados hermanos, con separarlo, lo santo, de lo que no, o lo que agradaba a Dios, de lo que había decidido deliberadamente no hacerlo. Y si tú no marcas esa separación, tú puedes hallarte en un riesgo que termina permitiendo que el frío entre y congele. No hay una defensa clara de una postura que se construye con una convicción relacional que Él te está diciendo y mandando a tener. Hermanos, la segunda es que ellos descargaban la responsabilidad de culpa que podrían tener al negarse a compartir un mensaje. No, ellos fueron y llevaron un mensaje claro, amoroso, gentil, amable, dispuesto a buscar el acercamiento, tomando la iniciativa. Pero cuando tú tomas la iniciativa y la persona lo rechaza y se planta y asume una postura, tú puedes estar en paz de que tú hiciste lo que tú tenías que hacer, sí y solo sí. Lo hiciste como Dios te lo mandó a hacer. No se trata que tú llegas, mira, Cristo murió por ti, hermano. Y tú verás así, bueno, ya yo lo hice, Señor. No, bueno, como que sí debe ser que Dios no te está viendo. Pero hay un punto donde tú sabes perfectamente que todo el amor que está disponible en tu ser está siendo derramado en la iniciativa de esa proclamación, de esa búsqueda, de ese anhelo de la restauración de. Y si eres rechazado, tú no puedes entrar en la voluntad de la persona y moverla. No puedes, hermano. Admítelo. Y esto lucha con nuestro deseo de tener el control de todo, porque las personas están allí para mostrarte que tú no tienes el control de todo. Pero ojo, que hay un tercer significado. Y este tercer significado el Señor lo muestra aquí. Dice que sea de testimonio. Que sea de testimonio contra ellos. Es una evidencia en aquel juicio de que esta persona clasifica dentro de las que sí fueron atendidas y llamadas. Hermanos, el tema de la incredulidad es un asunto mucho más serio de lo que tú y yo creemos. Y quiero que sepas que de forma semejante a la anterior, pensando en la aplicación, en cómo podemos vivir tú y yo esto, nosotros encontramos que tanto los creyentes, que vendríamos a ser los que nos identificamos como mensajeros en esta historia, debemos tener claridad. Claridad, hermanos. Recuerden que dice el Señor que recorría las aldeas. Nosotros debemos proclamar la verdad con fidelidad y confiar en su provisión, confiar en su control y que Él nos vea amando como Él nos amó. No es el resultado. Si tú crees que es el resultado y gradualmente te acostumbras en tu mente a eso, porque como tu mente viene acostumbrada a yo trabajo, yo cobro, yo cocino, yo como, yo hago ejercicio y entonces puedo levantar cosas. Si tú buscas esa asociación lógica y pretendes aplicarla al Dios de los cielos, vas a tener algunos tropiezos, porque el Todopoderoso está contemplándote, está viendo lo que tú haces, más para ver con qué corazón y cómo lo haces que para ver qué resultados obtuviste. Y si se te aparece esa persona,
que lidia con su identidad y está confundido entre si es hombre y mujer, dice, no, aquí las probabilidades son pocas de que se convierta, entonces yo no le voy a, no, ¿qué va? No, y este es políticamente de tal color, entonces yo no voy a. Este vecino que es un gruñón, yo lo veo ahí en el grupo de WhatsApp como está, no, este vecino yo no voy a, yo no le invitaría a mi casa, jamás. ¿Para qué yo invitación a la iglesia en casa? Sí, ya yo sé que él es un incrédulo y que él va a decir que no, como si tú fueses adivino. Hermanos, nosotros no le predicamos a las personas para que se conviertan. ¿Qué? ¿Cómo es la cosa, pastor? Nosotros no amamos a las personas para que se conviertan. Nosotros amamos a las personas porque Él nos amó primero. Nosotros predicamos y proclamamos la verdad porque Él se agrada de que lo hagamos. Nosotros no vivimos para las personas, nosotros vivimos para Él. Y como vemos a Él amarnos, entonces amamos a los otros, sean quien sean y hagan lo que hagan, cuidando los límites que en su sabiduría Él ha provisto en su palabra. Amamos y Él se agrada cuando Él, que sí sabe si la persona se va a convertir o no, te ve hacer lo que tienes que hacer. Ayer y hoy leíamos en nuestro plan de lectura un hombre que participaba, contribuía, apoyaba, respaldaba la muerte de creyentes, y un Ananías que está siendo convocado a decir, quiero que vayas y atiendas a este hombre. Y Ananías, wow, ¿cómo yo hago con este? Pero Señor, confía en mí, ve y haz esto. Hoy leíamos en el plan de lectura que tenían temor de acercarse a Él porque no sabían si era un verdadero creyente. Hermanos, Dios no va a juzgar al mensajero por si te cayó o no te cayó bien. No. Él va a ver tu corazón. Por si tú hiciste lo que tú tenías que hacer con la verdad que Él te encomendó. Amados, nosotros necesitamos comprender que este mensaje no es solo el mensaje que permite a los incrédulos ser salvados. La idea de que Cristo Jesús vino a este mundo, vivió una vida en absoluta santidad y se sacrificó para recibir el castigo que tú y yo merecíamos y darnos la oportunidad de salvarnos, es una idea que si un no creyente endurece su corazón porque está acostumbrado y hasta cierto punto predispuesto a las cosas religiosas, él va a estar condenado y en aquel juicio no va a decir, no, es que el vecino tal, la persona tal, el predicador tal no me dijo, no, yo me acerqué a ti, llevé mi mensaje a tu corazón y tú lo despreciaste. La incredulidad es un asunto serio, pero el tropiezo de la mayoría de los que estamos aquí está en la costumbre de pensar que eso está asociado nada más a los nuevos creyentes. Porque esa misma realidad de que Cristo, sin merecerlo, recibió un castigo para manifestarnos amor a nosotros y darnos oportunidad de ser salvos, es lo que debe sostener e impregnar todas nuestras relaciones. Si mi esposa hace algo que me afecta, si yo le amo, yo debo hacer lo que Cristo hizo en Filipenses capítulo 2, despojarme de lo que sea que esté en mi mente, razón, argumento, dolor, e ir a buscar esa restauración y estar dispuesto a morir como moriría un criminal con tal de restaurarle. Y eso es lo que debes hacer tú cuando tienes algo contra un hermano. Eso es lo que tienes que hacer tú cuando tienes algo contra tu pastor. Porque detrás está la soberbia y el pecado proveyéndote excusas para mantener la división. Ve y restaura. Ve y humíllate. Pero queremos evangelio sin humillación y no es posible. Qué pena tener que decírtelo. No existe manera de vivir proclamando ser cristianos del Cristo que se humilló para salvarte, pero no querer ser cristiano y humillarte para amar a tus hermanos. Hermanos, por favor, no permitamos que la cercanía, las cosas de Dios nos vuelvan insensibles a su voz.
No lo permitamos. No permitamos que las cosas valiosas que Él nos ha dado, que la oportunidad de relacionarnos con Él en su palabra y en comunión con su cuerpo, se devalúe porque estemos peligrosamente acostumbrados. No te permitas eso. Y sé el mensajero fiel que Él ha enviado. Confía en su providencia divina. Él sabe lo que tú necesitas, dice Mateo capítulo 6. Confía en Él y ama. Y a los que te aceptan, dedícales. Y a los que no lo acepten, no permitas que eso se impregne en tu corazón y te convierta gradualmente en un témpano de hielo. Tú no eres una iguana, tú eres un hijo de Dios. Que tú y yo podamos confiar en Él. Y por favor te suplico, si tiene sentido para ti, que hay cosas que cambiar en tu corazón con respecto al valor que tiene la palabra de Dios hoy en tu vida, con respecto al valor que tiene la oración en tu vida, hermano, no se puede describir con palabras sencillas. Tener acceso a la presencia de Dios y estar peligrosamente acostumbrado al punto que oras sin estar hablándole a ese Dios. Si es que oras, vamos a tenerlo presente para que nosotros internalicemos cuán necesitados estamos de valorar la verdad y podamos cuidarnos de la incredulidad. Oremos, hermanos. Señor, te glorifico. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Desplaza y quita con la luz de tu verdad cuánta frialdad existe en nuestro corazón. Busquemos, Señor, esa restauración. Busquemos esa restauración de nuestra relación contigo para acercarnos a tu palabra y a tu presencia en oración y valorarla. No nos permitas despreciar tu palabra y despreciar la comunión con tu iglesia como el pueblo de Cristo despreció a Cristo por estar acostumbrado a Él. Señor, te suplicamos que podamos ser los mensajeros fieles que llevan esa luz que hace retroceder la frialdad del corazón de otros con el respeto de saber hasta dónde debemos llegar. Ayúdanos a glorificarte, porque lo necesitamos, Señor. Lo necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, para que seas glorificado en Él. Amén.